Fui abusada por mis primos, y el secreto que nunca me contaron me impactó. El viento soplaba frío cuando Ana llegó de nuevo a su pequeño pueblo, un lugar que había intentado olvidar. La funeraria estaba llena de sombras y murmullos, pero lo que más le inquietaba era la oscuridad del pasado que la perseguía. Una sensación opresiva se apoderó de ella. Los recuerdos empezaron a brotar como plantas venenosas en su mente. Las risas de sus primos, las complicidades secretas, aquel juego que nunca entendió del todo. ¿Cómo podía haber creído que esos momentos eran tan solo diversión? Mientras miraban a caja de su abuela, una mujer fuerte y amorosa, se preguntaba si su abuela realmente sabía lo que había ocurrido. Siempre la había protegida, siempre había sentido su amor, pero la fría realidad era que tras la muerte, cada secreto se sorprendía a dar sus últimas bocanadas. Ana sintió un nudo en la garganta. El eco de murmullos a su alrededor se convertía en un coro de especulación. Ella siempre lo supo, decía uno de ellos mientras los demás asentían con seriedad. Sus palabras le hicieron temblar. ¿Qué era lo que su abuela había sabido? El sudor frío le recorrió la espalda. ¿Por qué no había dicho nada? Todo el pueblo parecía estar en complicidad. Ana conocía las historias, pero aquel oscuro secreto la dejó helada. Un empujón de urgencia la hizo salir de la sombría sala. Necesitaba saber. Cuando vio a Juan hablando por teléfono, su corazón latió con fuerza. ¿Qué estaba tramando? La vida del pueblo se movía como un engranaje. Él era un próspero empresario, y por primera vez, todo lo que había vivido como un niño, ahora se sentía como una trampa mortal. Fue tras de él, con la adrenalina en su cuerpo, atrapada entre el deseo de enfrentarle y el miedo paralizante. Mientras se acercaba, se topó con algo aún más perturbador, un talón de su pasado que no había considerado. Un objeto antiguo, un retrato rasgado que le revelaría la verdadera identidad de Sue. ¡O consumirla! Con el corazón en la mano, se preguntó si estaba lista para desenterrar secretos que podrían destruir lo poco que quedaba de su familia. ¿Sería capaz de buscar justicia o preferiría vivir bajo el peso del silencio que siempre la había oprimido? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana se quedó paralizada al ver que Juan colgaba el teléfono. Su corazón. ¿Sabía? ¿Cuánto sabía realmente su abuela? Se acercó lentamente, el retrato rasgado palpitando en su bolsillo como un latido urgido por salir a la luz. Juan giró hacia ella, su mirada transformándose, por un instante, en una mezcla de sorpresa y miedo. Ana, murmuró, intentando encubrir su incomodidad. Todo en su expresión gritaba que había más de lo que se dejaba ver. Sería el momento de enfrentarse a él, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. ¿Qué sabes? ¿Qué han estado diciendo? Su voz tembló, un susurro lleno de coraje y vulnerabilidad. La multitud parecía desvanecerse, el bullicio de la funeraria se tornó distante. Solo existían ellos dos, atrapados en una burbuja de tensión palpable. «Es mejor que», gritó, su voz temblando, minguñida de furia. «¡No puedes estar aquí!». Los murmullos se intensificaron. Los rostros giraban hacia ellos como si todo estuviera dispuesto para presenciar un espectáculo. Ana no podía creer lo que veía. Clara avanzó, cada paso resonando con una determinación sombría. El aire se volvió denso con el temor. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó Ana, sin poder contenerse. La desesperación invadió sus palabras. «No es lo que piensas», respondió Juan. La incredulidad en sus ojos, pero su madre lo interrumpió. «No le digas más, no es el momento para esto». Clara se volvió hacia Ana, sus ojos reflejando un dolor profundo. «¿No entiendes?».
Hay cosas que nunca debieron salir, cosas que no sabes. Un estremecimiento recorrió la columna vertebral de Ana. Las palabras flotaron en el aire como un veneno. ¿Qué secreto estaba ocultando Clara? En un instante, el mundo de Ana, que ya era caótico, se volcó en una vorágine de confusión. Detrás de la aparente unidad de la familia, se escondía un abismo de mentiras y traiciones. Pero antes de que pudiera cuestionar, Juan dio un paso adelante. Su expresión cambió. Ana, hay algo que necesitas saber. Su voz temblaba, pero al mismo tiempo estaba llena de una determinación que dejó a Ana sin aliento. Justo cuando parecía que todo iba a revelarse, Clara se abalanzó hacia Juan, empujándolo detrás de ella. «Cállate, no puedes decirle nada», clamó. La mirada de Ana se convirtió en una mezcla de horror y frustración. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando creía que la verdad estaba a punto de desvelarse, los fragmentos de su historia se desmoronaban en un puñado de secretos sin confés. Una imagen se formó bruscamente en su mente. Su infancia, los juegos con sus primos, lo que nunca entendió. Todo había sido una ilusión. «Dímelo, ¿qué es lo que ocultan?». El grito de Ana resonó en la sala, lleno de desesperación y desafío. Pero en ese instante el aire se cortó como si algo enorme se estuviera gestando. El sufrimiento de años parecía estar a punto de estallar, y el silencio quedó suspendido, pesado, mientras Clara y Juan intercambiaban miradas. El mundo de Ana giraba y giraba, un giro tan devastador que ni ella ni nadie más en esa sala podía anticipar. ¿Acababa de empezar la pesadilla? ¿Qué secretos de su familia estaban a punto de romperse como cristal? Un nuevo horizonte de dolor y verdad se desplegaba ante ella, y la oscuridad se cernía como una tormenta siniestra. Mientras Clara y Juan intercambiaban miradas, la tensión en el aire se sentía espesa, como un manto que aplastaba el pecho de Ana. Todo giraba a su alrededor. Las palabras flotaban, pero «Dímelo, ¿qué es lo que ocultan?». Fue en ese preciso instante cuando la puerta de la sala crujió y una figura apareció, como una sombra que caía del cielo. Una mujer joven, piel pálida y ojos desorbitados, entró en la sala empujando a todos a su paso. Nadie la reconocía, nadie esperaba su llegada. Ana sintió que su corazón se perdía entre la agitación de los murmullos. La mujer comenzó a gritar, su voz rasgada como si llevara el peso de 1000 tormentas. «Ana, tú no sabes la verdad». Todo se congeló. Sus primos, sus tíos, incluso Clara se volvieron hacia ella. Era como si el tiempo se hubiese detenido. La recién llegada hizo un gesto desesperado hacia Ana, su rostro desencajado. «Tu madre, ella no está muerta. Lo que te han contado es mentira». Un grito salió del pecho de Ana. Su madre, desaparecida durante años, siempre fue un dolor lacerante, una herida que nunca sanó. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, el nudo en su garganta se intensificó. La mujer, como si supiera el efecto que sus palabras causaban, dio un paso hacia adelante. «Tu madre está viva. Ella está en la ciudad. La escondieron. No quería que supieras lo que realmente pasó», dijo con desesperación. Las miradas alrededor se dispararon. La incredulidad y la confusión se reflejaban en cada cara. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Por qué me lo ocultaron? ¿Quién eres tú?». Ana gritó, la furia y el desespero cosquilleando en su voz. Sin previo aviso, la mujer se acercó. El sudor perlaba su frente y sus manos temblaban, como si hubiera corrido toda la noche. «Soy tu hermana. Tu madre es parte de todo esto», dijo, y esas palabras fueron como un rayo desgarrando la oscuridad. El aire se volvió helado. Ana la miró, cada palabra resonando en su mente como un eco aplastante. Su hermana. La idea de que había estado vivita y coleando mientras ella luchaba con el silencio y la soledad. «Eso no puede ser». Sus ojos comenzaron a llenar de lágrimas. El mundo le parecía un laberinto inextricable. «Escúchame, no hay tiempo. Tienes que irte de aquí. Ellos no quieren que sepas. Ellos están envueltos en algo mucho más oscuro», continuó la mujer, señalando a Juan y Clara. Ana miró a sus primos,
Una mezcla de miedo y traición la embargaba. Lo que había creído eterno estaba desmoronándose ante sus ojos. ¿Qué sabe Juan?, preguntó Ana, la rabia cocinándose en su interior. Él estuvo allí, él lo sabe. La joven asintió, y Ana se sintió perder la razón. No, no puede ser. Sus pies querían avanzar, la urgencia de la verdad superando el miedo. La mujer extendió la mano, pero Ana dio un paso atrás. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nunca me dijiste? Clara, que había estado observando con una mezcla de horror y frustración, alzó la voz. ¡Basta! ¡No le digas más! No entiendes lo que está en juego. Pero era demasiado tarde. El aire chisporroteaba con tensión. Cada palabra ahora eran cuchillos que cortaban el silencio. Dímelo, Clara. ¿Qué más ocultan? ¿Por qué escondería a mi madre? La impotencia se transformaba en rabia. La sala se volvió un escenario de caos. Murmullos de incredulidad llenaban el ambiente. Ana miró a su alrededor. No solo cuestionaba a Clara, sino a cada uno de los presentes. ¿Qué pasará si se conoce la verdad? Ustedes son los que deben tener miedo. En ese instante, mientras Clara abría la boca para insistir en callar a la mujer, un gran estruendo resonó. La puerta del fondo se rompió y la figura de un hombre, alto con una mirada oscura y amenazante, irrumpió. Lo que buscas está más allá de lo que puedes imaginar, y no hay escapa, dijo con una voz profunda que llenó la sala de un terror palpable. Ana sintió que el aire se desvanecía. La revelación sobre su madre, la entrada de su hermana. Todo lo que creía real se desmoronaba. La sala se llenó de pánico. ¿Qué era todo esto? El hombre no solo traía un mensaje, era un portador de aquel oscuro pasado que había moldeado su vida. ¿Qué secretos escondía? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ana para desentrañar esa verdad? Y en un instante todo cambió. La búsqueda de respuestas no solo abriría antiguos dolorosos, sino que arrastraría a Ana a una tormenta de secretos que pondría en peligro Inc. Y la mirada de Juan, que hasta ese momento había sido de miedo, de repente se tornó en rabia. ¿Quién demonios eres tú?, gritó Juan, su voz estridente. No puedes entrar aquí así como así. Clara se colocó frente a su hijo, defensiva. Ana no sabía qué pensar, pero el caos que se desataba a su alrededor hizo que su cerebro ardiera. No hay tiempo, tienes que creerme, Ana. La mujer insistía, su rostro pálido reflejando desesperación. Lo que te ha hecho creer tu familia es solo una parte de un juego mucho más grande. La multitud murmuraba, los rostros cambiando de incredulidad a preocupación. El hombre, que parecía salir de un lóbrego capítulo de su vida, dio un paso adelante, rompiendo la burbuja de tensión. Ana, escuchar a ella no es una opción, es peligrosa. Su voz resonó en el aire como un trueno. Tú no entiendes aún lo que está en juego. Cállate, gritó la mujer, su dedo tembloroso apuntando hacia él. Tú eres el problema. Nos has mantenido a todos en la oscuridad por años. Ana sintió un nudo en el estómago. Todos estaban en un juego que ella no comprendía. Pero antes de que pudiese procesar la situación, la sala se llenó de un ruido ensordecedor. Un grito desgarrador. Un alarido que atravesó paredes, reverberó en su ser. Alguien había caído. Cuando miró, vio a Clara desplomarse, su rostro pálido como la cera. La multitud se disparó en un descontrolado pánico, y Ana se sintió atragantada por la incertidumbre. «¡Mamá!», gritó Juan, corriendo hacia Clara, su rostro transformándose en profundo terror. Ana sintió que el tiempo se detenía. La mujer que decía ser su hermana estaba a su lado. «Esto es lo que sucede cuando los secretos salen a la luz», murmuró. La urgencia de su voz transmitía que había algo más. Entonces el hombre con la mirada oscura dio un paso hacia Clara, inclinándose para verificar su estado. «Ella está conectada al todo. Si se frena esto, habrá consecuencias aún peores», dijo, sus palabras llenas de un ominoso significado. Ana sintió una oleada de frío recorrerla. ¿Qué estaban escondiendo? «Ana, por favor, déjala. Ellos no pueden saber nada más», Clara murmuró, levantando lentamente la mano, pero el pánico de Juan y la multitud la interrumpieron. La sala se había convertido en un caos absoluto. «No hay más tiempo», dijo la mujer desesperada, sus ojos aferrándose a los de Ana. «Escucha lo que ella no puede decirte. No es solo tu madre lo que estás buscando, es el porqué de todo.
Ellos son los que necesitan ser desenmascarados. Ana contemplaba el rostro de su madre cayendo. Algo dentro de ella estalló. Todo este tiempo he vivido en una falsedad. ¿Por qué? Gritó, su voz resonando con rabia y tristeza. No los quiero. No quiero nada de esto. Su cuerpo temblaba mientras el peso de la verdad caía sobre ella. Entonces, mientras todos estaban embelesados con el colapso de Clara, la mujer hizo un movimiento impulsivo. Se acercó rápidamente a Ana y tomó su mano. «¡Vámonos! Hay algo que debes ver. Algo detrás de esta fachada». En su mirada ardía una mezcla de miedo y determinación. Ana sintió un tirón poderoso, como si una cuerda invisible la uniera a esa mujer. «¡Ana!», gritó, tratando de alcanzar a su prima frente al colapso inminente. Pero en un instante, la mujer la arrastró fuera de la sala. Las luces del exterior brillaron intensamente, deslumbrándola. La sala se desvanecía y aunque todo parecía al borde del caos, Ana apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras cruzaban la puerta, Ana se giró por un segundo, viendo a Juan arrodillado junto a Clara. Incapaz de imaginar el horror que desató. El hombre se. Esa frase fue como un eco aterrador, marcando el inicio de una cacería que cambiaría todo para siempre. Ana no solo sabía que su madre podía estar viva, sino que ahora había algo más que encontraba su camino. ¿Qué era? ¿Qué otros secretos la familia había guardado? Mientras la verdad empezaba a desenredarse, su corazón latía con rapidez y miedo. ¿Hacia dónde las llevaría esta nueva revelación? Ana sintió que el aire se volvía denso. Ese hombre alto, con mirada oscura, era como una sombra que proyectaba temor sobre todos los presentes. Sus pensamientos se dispersaron. El eco de la mujer reciente resonando en su mente. Tu madre está viva. La confusión se mezclaba con la angustia, y la mirada de Juan, que hasta ese momento había sido de miedo, de repente se tornó en rabia. ¿Quién demonios eres tú?, gritó Juan, su voz estridente. No puedes entrar aquí así como así. Clara se colocó frente a su hijo, defensiva. Ana no sabía qué pensar, pero el caos que se desataba a su al. Lo que te ha hecho creer tu familia es solo una parte de un juego mucho más grande. La multitud murmuraba, los rostros cambiando de incredulidad a preocupación. El hombre, que parecía salir de un lóbrego capítulo de su vida, dio un paso adelante, rompiendo la burbuja de tensión. Ana, escuchar a ella no es una opción, es peligrosa. Su voz resonó en el aire como un trueno. Tú no entiendes aún lo que está en juego. ¡Cállate!, gritó la mujer, su dedo tembloroso apuntando hacia él. Tú eres el problema. Nos has mantenido a todos en la oscuridad por años. Ana sintió un nudo en el estómago. Todos estaban en un juego que ella no comprendía. Pero antes de que pudiese procesar la situación, la sala se llenó de un ruido ensordecedor. Un grito desgarrador, un alarido que atravesó paredes, reverberó en su ser. Alguien había caído. Cuando miró, vio a Clara desplomarse, su rostro pálido como la cera. La multitud se disparó en un descontrolado pánico, y Ana se sintió atragantada por la incertidumbre. ¡Mamá!, gritó Juan, corriendo hacia Clara, su rostro transformándose en profundo terror. Ana sintió que el tiempo se detenía. La mujer que decía ser su hermana estaba a su lado. Esto es lo que sucede cuando los secretos salen a la luz, murmuró. La urgencia de su voz transmitía que había algo más. Entonces el hombre con la mirada oscura dio un paso hacia Clara, inclinándose para verificar su estado. Ella está conectada al todo. Si se frena esto, habrá consecuencias aún peores, dijo, sus palabras llenas de un ominoso significado. Ana sintió una oleada de frío recorrerla. ¿Qué estaban escondiendo? Ana, por favor, déjala, ellos no pueden saber nada más. Clara murmuró, levantando lentamente la mano, pero el pánico de Juan y la multitud la interrumpieron. La sala se había convertido en un caos absoluto. No hay más tiempo, dijo la mujer desesperada, sus ojos aferrándose a los de Ana. Escucha lo que ella no puede decirte. No es solo tu madre lo que estás buscando, es el porqué de todo. Ellos son los que necesitan ser desenmascarados. Ana contemplaba el rostro de su madre cayendo. Algo dentro de ella estalló. Todo este tiempo he vivido en una falsedad. ¿Por qué?, gritó, su voz resonando con rabia y tristeza. No los quiero. No quiero nada de esto. Su cuerpo temblaba,
mientras el peso de la verdad caía sobre ella. Entonces, mientras todos estaban embelesados con el colapso de Clara, la mujer hizo un movimiento impulsivo. Se acercó rápidamente a Ana y tomó su mano. «Vámonos. Hay algo que debes ver. Algo detrás de esta fachada». En su mirada ardía una mezcla de miedo y determinación. Ana sintió un tirón poderoso, como si una cuerda invisible la uniera a esa mujer. «¡Ana!», Juan gritó, tratando de alcanzar a su prima frente al colapso inminente, pero en un instante la mujer la arrastró fuera de la sala. Las luces del exterior brillaron intensamente, deslumbrándola. La sala se desvanecía, y aunque todo parecía al borde del caos, Ana apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras cruzaban la puerta, Ana se giró por un segundo, viendo a Juan arrodillado junto a Clara, incapaz de imaginar el horror que desató. El hombre con la mirada oscura la siguió, gritando: «No escaparán de esto. La verdad viene por ustedes». Esa frase fue como un eco aterrador, marcando el inicio de una cacería que cambiaría todo para siempre. Ana no solo sabía que su madre podía estar viva, sino que ahora había algo más que encontraba su camino. ¿Qué era? ¿Qué otros secretos la familia había guardado? Mientras la mujer la arrastró detrás de un coche. Su expresión ahora una mezcla de terror y determinación. «¡No! ¡No puede ser!», Ana gritó, su mente volando en 1000 direcciones. «¿Por qué está pasando esto?». «Es peor de lo que creías», la mujer contestó, sus ojos grandes, llenos de pánico. «No solo su madre está conectada, es también un símbolo de algo que no sabemos. Su magia negra, su poder está en juego aquí». «¿Magia? ¿Qué estás diciendo?». Ana retrocedió, sintiendo la realidad desmoronarse a su alrededor. Las llamas detrás de ella subían, iluminando su rostro con un brillo infernal. «Ellos siempre han sabido», continuó la mujer. «Los secretos de tu familia están más entrelazados con todo esto de lo que imaginas. Tu madre, mi madre, ¿por qué crees que desapareció?». De repente, una ráfaga de ruido la interrumpió. Un grupo de personas emergió de las sombras, vestidas de negro, con miradas decididas y serias. Unos cuantos llevaban máscaras, como si fueran parte de un ritual oscuro. Ana miró a la mujer, su corazón golpeando con fuerza. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son?». La mujer tragó saliva. «Son los guardianes de la verdad. Han venido a proteger lo que queda. Tu familia debe estar a salvo, pero hay que detener todo esto. Debes decidir, Ana, antes de que sea demasiado tarde». Ana miró a su alrededor, el caos reinante, las llamas detrás de ella, el futuro girando en un torbellino de incertidumbre. ¿Qué decisión iba a tomar? Puede que su vida, su identidad y su familia estuviesen destinadas a un camino del que no podía escapar. El fuego ardía, y ahora, como nunca, debía enfrentarse a su propia oscuridad. ¿Cuál sería el próximo paso en esta carrera contra el tiempo? Ana sintió que el aire se volvía denso. Ese hombre alto con mirada Oscar. Sus pensamientos se dispersaron. El eco de la mujer reciente resonando en su mente. «Tu madre está viva». La confusión se mezclaba con la angustia. Y la mirada de Juan, que hasta ese momento había sido de miedo, de repente se tornó en rabia. «¿Quién demonios eres tú?», gritó Juan, su voz estridente. «No puedes entrar aquí así como así». Clara se colocó frente a su hijo, defensiva. Ana no sabía qué pensar, pero el caos que se desataba a su alrededor hizo que su cerebro ardiera. «No hay tiempo. Tienes que creerme, Ana», insistió la mujer, su rostro pálido reflejando desesperación. «Lo que te ha hecho creer tu familia es solo una parte de un juego mucho más grande». La multitud murmuraba, los rostros cambiando de incredulidad a preocupación. El hombre, que parecía salir de un lóbrego capítulo de su vida, dio un paso adelante, rompiendo la burbuja de tensión. «Ana, escuchar a ella no es una opción. Es peligrosa». Su voz resonó en el aire como un trueno. «Tú no entiendes, Au». «¡Oh, cállate!», gritó la mujer, su dedo tembloroso apuntando hacia él. «Tú eres el problema. Nos has mantenido a todos en la oscuridad por años». Ana sintió un nudo en el estómago. Todos estaban en un juego que ella no comprendía. Pero antes de que pudiese procesar la situación, la sala se llenó de un ruido ensordecedor. Un grito desgarrador, un alarido que atravesó paredes, reverberó en su ser. Alguien había caído. Cuando miró, vio a Clara desplomarse, su rostro pálido como la cera.
La multitud se disparó en un descontrolado pánico, y Ana se sintió atrapada por la incertidumbre. «¡Mamá!», gritó Juan corriendo hacia Clara, su rostro transformándose en profundo terror. Ana sintió que el tiempo se detenía. La mujer que decía ser su hermana estaba a su lado. «Esto es lo que sucede cuando los secretos salen a la luz», murmuró. La urgencia de su voz transmitía que había algo más. Entonces, el hombre con la mirada oscura dio un paso hacia Clara, inclinándose para verificar su estado. «Ella está conectada a todo. Si se frena esto, habrá consecuencias aún peores», dijo, sus palabras llenas de un ominoso significado. Ana sintió una oleada de frío recorrerla. ¿Qué estaban escondiendo? «Ana, por favor, déjala. Ellos no pueden saber nada más», Clara murmuró, levantando lentamente la mano, pero el pánico de Juan y la multitud la interrumpieron. La sala se había convertido en un caos absoluto. «No hay más tiempo», dijo la mujer desesperada, sus ojos aferrándose a los de Ana. «Escucha lo que ella no puede decirte. No es solo tu madre lo que estás buscando. Es el porqué de todo. Ellos son los que necesitan ser desenmascarados». Ana contemplaba el rostro de su madre cayendo. Algo dentro de ella estalló. «Todo este tiempo he vivido en una falsedad». «¿Por qué?», gritó, su voz resonando con rabia y tristeza. «No los quiero. No quiero nada de esto». Su cuerpo temblaba mientras el peso de la verdad caía sobre ella. Entonces, mientras todos estaban embelesados con el colapso de Clara, la mujer hizo un movimiento impulsivo. Se acercó rápidamente a Ana y tomó su mano. «Vámonos. Hay algo que debes ver. Algo detrás de esta fachada». En su mirada ardía una mezcla de miedo y determinación. Ana sintió un tirón poderoso, como si una cuerda invisible la uniera a esa mujer. «¡Ana!», Juan gritó, tratando de alcanzar a su prima frente al colapso inminente. Pero en un instante, la mujer la arrastró fuera de la sala. Las luces del exterior brillaron intensamente, deslumbrándola. La sala se desvanecía, y aunque todo parecía al borde del caos, Ana apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras cruzaban la puerta, Ana se giró por un segundo, viendo a Juan arrodillado junto a Clara, incapaz de imaginar el horror que desató. El hombre con la mirada oscura la siguió, gritando: «No escaparán de esto. La verdad viene por ustedes». Esa frase fue como un eco aterrador, marcando el inicio de una cacería que cambiaría todo para siempre. Ana no solo sabía que su madre podía estar viva, sino que ahora había algo más que encontraba su camino. ¿Qué era? ¿Qué otros secretos la familia había guardado? Mientras la verdad empezaba a desenredarse, su corazón latía con rapidez y miedo. De repente, al salir del edificio, una explosión retumbó a su espalda. Ana se detuvo en seco. El sonido ensordecedor casi le robó el aliento. El edificio, la funeraria, estalló en llamas. Un fuego voraz se elevó hacia el cielo, llenando el aire con humo y escombros. La mujer la arrastró detrás de un coche. Su expresión ahora una mezcla de terror y determinación. «No, no puede ser, Ana». No solo su madre está conectada, es también un símbolo de algo que no sabemos. Su magia negra, su poder, está en juego aquí. «¿Magia? ¿Qué estás diciendo?». Ana retrocedió, sintiendo la realidad desmoronarse a su alrededor. Las llamas detrás de ella subían, iluminando su rostro con un brillo infernal. «Ellos siempre han sabido», continuó la mujer. «Los secretos de tu familia están más entrelazados con todo esto de lo que imaginas. Tu madre, mi madre». «¿Por qué crees que desapareció?». De repente, una ráfaga de ruido la interrumpió. Un grupo de personas emergió de las sombras, vestidas de negro, con miradas decididas y serias. Unos cuantos llevaban máscaras, como si fueran parte de un ritual oscuro. Ana miró a la mujer, su corazón golpeando con fuerza. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son?». La mujer tragó saliva. «Son los guardianes de la verdad. Han venido a proteger lo que queda. Tu familia debe estar a salvo, pero hay que detener todo esto. Debes decidir, Ana, antes de que sea demasiado tarde». Ana miró a su alrededor, el caos reinante, las llamas detrás de ella, el futuro girando en un torbellino de incertidumbre. ¿Qué decisión iba a tomar?
puede que su vida, su identidad y su familia estuviesen destinadas a un camino del que no podía escapar? El fuego ardía y ahora, como nunca, debía enfrentarse a su propia oscuridad. ¿Cuál sería el próximo paso en esta carrera contra el tiempo? Mientras su mente se debatía entre la elección y la desesperación, un grito desgarrador la sacudió. La voz de una mujer resonó entre el caos. «Ana, soy yo». La voz era inconfundible. Era su madre. Ella estaba allí, en medio de la agitación, viéndola desde la distancia, llena de una desesperación palpable que le cortaba el aliento. «¡Mamá!», gritó, pero entre las llamas y los rostros enmascarados, su madre desapareció. Instintivamente, Ana intentó avanzar hacia el fuego, pero la mujer a su lado la sujetó firmemente. «No, es una trampa». Aún así, Ana sentía que cada fibra de su ser la llamaba a seguir. La imagen de su madre desgarrada por el fuego era un eco que la empujaba a actuar. «Es una trampa», repitió la mujer, ahora con más intensidad. «No sabemos lo que han hecho. No puedes caer en su juego». El caos a su alrededor se intensificó. A medida que Ana luchaba por encontrar su camino a través del pánico, el hombre de mirada oscura se acercó, su presencia amenazante casi palpable entre el pánico. «Esto es solo el comienzo, Ana. La verdad que buscas está sellada en fuego y sangre». Su voz era como un eco de advertencia, resonando en cada rincón de su mente. Ana sintió que el suelo se abría a sus pies, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió del grupo de enmascarados. Era Juan. «Ana, déjala en paz», gritó, su voz desgarrada por la angustia. Pero fue lo que hizo después lo que dejó a Ana sin aliento. Con un movimiento rápido, Juan corrió hacia el hombre de mirada oscura y lo golpeó con un puño. Pero no resultó como él esperaba. En un giro brutal, el hombre lo empujó hacia el fuego. «No, Juan», Ana gritó, pero el tiempo pareció detenerse mientras él caía, el horror en sus ojos reflejando la impotencia de un destino inevitable. La imagen de su primo cayendo en las llamas la marcó. El caos se transformó en un grito colectivo de desesperación. El hombre de mirada oscura se volvió hacia Ana, una sonrisa fría en el rostro. «Ahora ves, Ana. Ahora todo ha cambiado». Las llamas detrás de ella iluminaban la escena con una luz infernal, y la verdad colisionaba en su pecho como un golpe devastador. Las líneas se habían dibujado, el sacrificio de Juan, el misterio de su madre, la conexión a magia negra que nunca había imaginado. En ese instante, ¿podría soportar la nueva carga que había caído sobre sus hombros? Mientras un grito se ahogaba en lo profundo de su alma, solo una cosa era clara: la batalla apenas comenzaba. Ana sintió que el aire se volvía denso. Ese hombre alto con mirada oscura era como una sombra que proyectaba temor sobre todos los presentes. Sus pensamientos se dispersaron, el eco de la mujer resonando en su mente. «Tu madre está viva». La confusión se mezclaba con la angustia, y la mirada de Juan, que hasta ese momento había sido de miedo, de repente se tornó en rabia. «¿Quién demonios eres tú?», gritó Juan, su voz estridente. «No puedes entrar aquí así como así». Clara se colocó frente a su hijo defensiva. Ana no sabía qué pensar, pero el caos que se desataba a su alrededor hizo que su cerebro ardiera. «No hay tiempo. Tienes que creerme, Ana», insistió la mujer, su rostro pálido reflejando desesperación. «Lo que te ha hecho creer tu familia es solo una parte de un juego mucho más grande. Es peligrosa». Su voz resonó en el aire como un trueno. «Tú no entiendes aún lo que está en juego». «Cállate», gritó la mujer, su dedo tembloroso apuntando hacia él. «Tú eres el problema. Nos has mantenido a todos en la oscuridad por años». Ana sintió un nudo en el estómago. Todos estaban en un juego que ella no comprendía. Pero antes de que pudiese procesar la situación, la sala se llenó de un ruido ensordecedor. Un grito desgarrador, un alarido que atravesó paredes, reverberó en su ser. Alguien había caído. Cuando miró, vio a Clara desplomarse, su rostro pálido como la cera. La multitud se disparó en un descontrolado pánico, y Ana se sintió atrapada por la incertidumbre. «¡Mamá!», gritó Juan, corriendo hacia Clara, su rostro transformándose en profundo terror. Ana sintió que el tiempo se detenía. La mujer que decía ser su hermana
estaba a su lado. Esto es lo que sucede cuando los secretos salen a la luz, murmuró. La urgencia de su voz transmitía que había algo más. Entonces, el hombre de mirada oscura dio un paso hacia Clara, inclinándose para verificar su estado. Ella está conectada a todo. Si se frena esto, habrá consecuencias aún peores, dijo, sus palabras llenas de un ominoso significado. Ana sintió una oleada de frío recorrerla. ¿Qué estaban escondiendo? Ana, por favor, déjala. Ellos no pueden saber nada más. Clara murmuró, levantando lentamente la mano, pero el pánico de Juan y la multitud la interrumpieron. La sala se había convertido en un caos absoluto. No hay más tiempo, dijo la mujer desesperada, sus ojos aferrándose a los de Ana. Escucha lo que ella no puede decirte. No es solo tu madre lo que estás buscando, es el porqué de todo. Ellos son los que necesitan ser desenmascarados. Ana contemplaba el rostro de su madre cayendo. Algo dentro de ella estalló. Todo este tiempo he vivido en una falsedad. ¿Por qué? Gritó, su voz resonando con rabia y tristeza. No los quiero. No quiero nada de esto. Su cuerpo temblaba mientras el peso de la verdad caía sobre ella. Entonces, mientras todos estaban embelesados con el colapso de Clara, la mujer hizo un movimiento impulsivo. Se acercó rápidamente a Ana y tomó su mano. «Vámonos, hay algo que debes ver, algo detrás de esta fachada». En su mirada ardía una mezcla de miedo y determinación. Ana sintió un tirón poderoso, como si una cuerda invisible la uniera a esa mujer. «¡Ana!», Juan gritó, tratando de alcanzar a su prima frente al colapso inminente. Pero en un instante, la mujer la arrastró fuera de la sala. Las luces del exterior brillaron intensamente, deslumbrándola. La sala se desvanecía, y aunque todo parecía al borde del caos, Ana apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras cruzaban la puerta, Ana se giró por un segundo, viendo a Juan arrodillado junto a Clara, incapaz de imaginar el horror que desató. El hombre con la mirada oscura la siguió, gritando: «No escaparán de esto. La verdad viene por ustedes». Esa frase fue como un eco aterrador, marcando el inicio de una cacería que cambiaría todo para siempre. Ana no solo sabía que su madre podía estar viva, sino que ahora había algo más que encontraba su camino. ¿Qué era? ¿Qué otros secretos la familia había guardado? Mientras la verdad empezaba a desenredarse, su corazón latía con rapidez y miedo. De repente, al salir del edificio, una explosión retumbó a su espalda. Ana se detuvo en seco. El sonido ensordecedor casi le robó el aliento. El edificio. Ana gritó, su mente volando en 1000 direcciones. «¿Por qué está pasando esto?» «Es peor de lo que creías», contestó la mujer, sus ojos grandes y llenos de pánico. «No solo su madre está conectada, es también un símbolo de algo que no sabemos. Su magia negra, su poder, está en juego aquí». «¿Magia? ¿Qué estás diciendo?» Ana retrocedió, sintiendo la realidad desmoronarse a su alrededor. Las llamas detrás de ella subían, iluminando su rostro con un brillo infernal. «Ellos siempre han sabido», continuó la mujer. «Los secretos de tu familia están más entrelazados con todo esto de lo que imaginas. Tu madre, mi madre, ¿por qué crees que desapareció?» De repente, una ráfaga de ruido la interrumpió. Un grupo de personas emergió de las sombras, vestidas de negro, con miradas decididas y serias. Unos cuantos llevaban máscaras, como si fueran parte de un ritual oscuro. Ana miró a la mujer, su corazón golpeando con fuerza. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son?» La mujer tragó saliva. «Son los guardianes de la verdad. Han venido a proteger lo que queda. Tu familia debe estar a salvo, pero hay que detener todo esto. Debes decidir, Ana, antes de que sea demasiado tarde». Ana miró a su alrededor, el caos reinante, las llamas detrás de ella, el futuro girando en un torbellino de incertidumbre. ¿Qué decisión iba a tomar? Puede que su vida, su identidad y su familia estuviesen destinadas a un camino del que no podía escapar. El fuego ardía y ahora, como nunca, debía enfrentarse a su propia oscuridad. ¿Cuál sería el próximo paso en esta carrera contra el tiempo? Y fue en ese momento, cuando todo parecía desmoronarse, que un estallido resonó. Ana sintió un frío helado recorrerle el cuerpo. Todo se volvió un caos. La mujer a su lado cayó. Una ráfaga de sangre brotó de su pecho. Ana retrocedió, parpadeando, incrédula ante lo que veía.
¿Qué había sucedido? Las miradas de los guardianes se llenaron de terror y confusión. ¡No! ¡Protegedla!, gritó uno de ellos, mientras la mujer caía de rodillas. Su rostro se tornaba gris. Ana vio cómo el hombre de mirada oscura se acercaba. Su sonrisa se había desvanecido, pero la furia iluminaba sus ojos. «Este es el precio», dijo, su voz grave como un trueno. «Tu madre nunca podía esconderse para siempre». «¿Qué quieres decir?», Ana preguntó. Su voz tembló. Ana sintió que el mundo se desplomaba. La revelación de que su madre estaba viva ya no era lo más aterrador. «¿Qué significa eso?», gritó, pero nadie respondió. Todos estaban paralizados. En ese instante su corazón se hundió, mirando a Juan, quien se acercaba, su rostro distorsionado por la confusión y la ira. Tú sabías de todo esto. Eres parte de esto». El aire se volvió irrespirable. El giro era devastador. La última revelación de que su madre estaba viva se convirtió en un rompecabezas imposible. La verdad era que Juan había estado involucrado en todo el horror, y eso significaba que la familia estaba más rota de lo que se imaginaba. El rostro de Juan se endureció. «Ana, no te das cuenta de lo que realmente está en juego. Lo que hacemos, lo hacemos por ti». Ana sintió que se le caía el mundo. «¿Por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Tensiones estaban al borde. El fuego, la sangre, los secretos. La verdad oscura caía como un rayo de luz tenue, haciendo estallar la realidad de su familia. Mientras la noche se llenaba de sombras danzantes entre las llamas, Ana supo que la revelación anterior solo había sido la punta del iceberg. ¿A qué más estaban dispuestos a llegar por la verdad? ¿Qué iba a hacer con lo que acababa de descubrir? La confusión llenaba cada rincón de su ser. El caos apenas comenzaba. Ana sintió que el aire se volvía denso. Ese hombre alto con mirada oscura era como una sombra que proyectaba temor sobre todos los presentes. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza, y la confusión se mezclaba con la angustia. La mirada de Juan, que hasta ese momento había sido de miedo, de repente se tornó en rabia. «¿Quién demonios eres tú?», gritó Juan, su voz estridente. «¡Ah! No puedes entrar aquí así como así». Clara se colocó frente a su hijo, defensiva. Ana se debatía entre el caos y la revelación. «No hay tiempo. Tienes que creerme, Ana», insistió la mujer, su rostro pálido reflejando desesperación. «Lo que te ha hecho creer tu familia es solo una parte de un juego mucho más grande». El murmullo de la multitud era un eco distante. El ambiente se sentía tenso, casi eléctrico. Ana sentía que la realidad se desmoronaba. El hombre, que parecía salir de un lóbrego capítulo de su vida, dio un paso adelante, como si encarnara todos los fantasmas que había tratado de evadir. «Ana, escuchar a ella no es una opción. Es peligrosa», dijo, y su voz traía consigo un aire de amenaza. «Cállate», gritó la mujer, su dedo tembloroso apuntando hacia él. «Tú eres el problema. Nos has mantenido a todos en la oscuridad por años». Un grito desgarrador cortó el aire. Clara cayó al suelo. Su cara se volvía gris. Y el pánico se desató en la sala como un rayo. «¡Amá!», gritó Juan, corriendo hacia ella horrorizado. Ana sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La mujer que decía ser su hermana estaba a su lado. «Esto es lo que sucede cuando los secretos salen a la luz», murmuró. «Ana, por favor, déjala. Ellos no pueden saber nada más». Clara murmuró, su voz debilitándose. «No lo entienden. No podemos». Pero su voz se desvanecía y Ana sintió un frío recorrerle el cuerpo. El caos a su alrededor crecía mientras el hombre con la mirada oscura se acercaba. Su presencia amenazante era casi palpable. «No hay más tiempo», dijo la mujer desesperada, aferrándose a Ana. «Escucha lo que ella no puede decirte. No es solo tu madre lo que estás buscando. Es el porqué de todo». Ana contemplaba el rostro de su madre deslizándose hacia la oscuridad. «Todo este tiempo he vivido en una falsedad. ¿Por qué?», gritó, su voz resonando con rabia y tristeza. «No los quiero, no quiero nada de esto». En ese instante, mientras todos estaban embelesados por el colapso de Clara, la mujer hizo un movimiento impulsivo. Se acercó rápidamente a Ana y tomó su mano. «Vámonos, hay algo que debes ver, algo detrás de esta fachada». Ana sintió un tirón poderoso, como si una cuerda invisible la uniera a esa mujer. «Ana,
Juan gritó, tratando de alcanzarla, pero la mujer la arrastró fuera de la sala. Las luces del exterior brillaron intensamente, llenándola de confusión. Pero antes de que pudieran escapar, las puertas se abrieron con fuerza. Una figura surgió, oscura y poderosa. El hombre que había estado observando todo el tiempo apareció de la nada. «Lo que buscas está más allá de lo que puedes imaginar, y no hay escape», dijo con una voz profunda que resonó por toda la sala. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Clara, aún en el suelo, se incorporó con una fuerza inesperada. En su mirada había un fuego que Ana no había visto antes. «¡Detente!», gritó Clara. Su voz poderosa como un trueno. Todos se congelaron, incluso el hombre de mirada oscura. «Soy yo quien controla esto. Y tú, Ana, eres más importante de lo que piensas». Ana retrocedió, confundida y asustada. «¿Qué?», se preguntó. El caos alrededor se silenciaba mientras su madre levantaba la mano. Las llamas detrás de ella brillaban de manera extraña, iluminando el rostro agotado de Clara. «Tu vida ha sido una mentira, y yo soy la clave». «Expuesta». «¿Qué estás diciendo?». La angustia llenaba a Ana, mientras los fragmentos de su mundo volvían a desmoronarse. Clara tomó aire, su voz temblando con intensidad. «Todo lo que creías saber sobre nuestra familia, sobre mí, no es más que una farsa. La verdad es que soy parte de un pacto ancestral. Tu madre nunca ha estado realmente muerta». Ana sintió que el aire se le escapaba. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?». El pasado se transformaba a su alrededor, sus recuerdos haciéndose añicos ante sus ojos. Porque estaba protegida, y había algo que debía suceder, un sacrificio que solo tú podías hacer, dijo Clara, un brillo de desesperación en sus ojos. Todo se tornó oscuro en la mente de Ana. ¿Un sacrificio? ¿Qué sacrificio? Sus palabras eran un eco en la sala. El horror de la verdad a su alrededor la hacía temblar. La revelación era tan impactante que dejó a todos paralizados. «Debes hacer una elección, Ana», prosiguió Clara. «Tu vida o el poder que ha mantenido a nuestra familia unida por siglos». La tensión se rompió casi instantáneamente, y Ana tuvo que decidir: salvar a su madre, a ella misma, o dejar todo atrás. El murmullo de la multitud se volvió casi inmenso. La realidad de lo que estaba oyendo se convertía en un grito ensordecedor. ¿Cuál era la verdad detrás de su historia? La respuesta la dejaría en un abismo. Una elección. ¿Podría soportar el peso? ¿Y qué iba a perder en el camino? Ana sintió que el aire se volvía denso. Ese hombre alto con mirada oscura era como una sombra que proyectaba temor sobre todos los presentes. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza, y la confusión se mezclaba con la angustia. La mirada de Juan, que hasta ese momento había sido de miedo, de repente se tornó en rabia. «¿Quién demonios eres tú?», gritó Juan, su voz estridente. «No puedes entrar aquí así como así». Clara se colocó frente a su hijo, defensiva, mientras Ana se debatía entre el caos y la revelación. «No hay tiempo. Tienes que creerme, Ana», insistió la mujer, su rostro pálido reflejando desesperación. «Lo que te ha hecho creer tu familia es solo una parte de un juego mucho más grande». El murmullo de la multitud era un eco distante. El ambiente se sentía tenso, casi eléctrico. Ana podía sentir que la realidad se desmoronaba. El hombre que parecía salir de un lóbrego capítulo de su vida dio un paso adelante, como si encarnara todos los fantasmas que había tratado de evadir. «Ana, escuchar a ella no es una opción. Es peligrosa», dijo, y su voz traía consigo un aire de amenaza. «¡Cállate!», gritó la mujer, su dedo tembloroso apuntando hacia él. «Tú eres el problema. Nos has mantenido a todos en la oscuridad por años». Un grito desgarrador cortó el aire. Clara cayó al suelo, su cara se volvía gris y el pánico se desató en la sala como un rayo. «¡Mamá!», gritó Juan, corriendo hacia ella, horrorizado. Ana sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La mujer que decía ser su hermana estaba a su lado. «Esto es lo que sucede cuando los secretos salen a la luz», murmuró. «Ana, por favor, déjala. Ellos no pueden saber nada más». Clara murmuró, su voz debilitándose. «No lo entienden, no podemos». Pero su voz se desvanecía, y Ana sintió un frío recorrerle el cuerpo. El caos a su alrededor crecía, mientras el hombre con la mirada oscura se acercaba,
Su presencia amenazante era casi palpable. No hay más tiempo, dijo la mujer desesperada, aferrándose a Ana. Escucha lo que ella no puede decirte. No es solo tu madre lo que estás buscando, es el porqué de todo. Ana contemplaba el rostro de su madre deslizándose hacia la oscuridad. Todo este tiempo he vivido en una falsedad. ¿Por qué? Gritó, su voz resonando con rabia y tristeza. No los quiero, no quiero nada de esto. En ese instante, mientras todos estaban embelesados por el colapso de Clara, la mujer hizo un movimiento impulsivo. Se acercó rápidamente a Ana y tomó su mano. «Vámonos. Hay algo que debes ver, algo detrás de esta fachada». Ana sintió un tirón poderoso, como si una cuerda invisible la uniera a esa mujer. «¡Ana!», Juan gritó, tratando de alcanzarla. Pero la mujer la arrastró fuera de la sala. Las luces del exterior brillaron intensamente, llenándola de confusión. Pero antes de que pudieran escapar, las puertas se abrieron con fuerza. Una figura surgió, oscura y poderosa. El hombre que había estado observando todo el tiempo apareció de la nada. «Lo que buscas está más allá de lo que puedes imaginar, y no hay escape», dijo con una voz profunda que resonó por toda la sala. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Clara, aún en el suelo, se incorporó con una fuerza inesperada. En su mirada había un fuego que Ana no había visto antes. «¡Detente!», gritó Clara, su voz poderosa como un trueno. Todos se congelaron, incluso el hombre de mirada oscura. «Soy yo quien controla esto, y tú, Ana, eres más importante de lo que piensas». Ana retrocedió, confundida y asustada. «¿Qué?», se preguntó. El caos alrededor se silenciaba mientras su madre levantaba la mano. Las llamas detrás de ella brillaban de manera extraña, iluminando el rostro agotado de Clara. «Tu vida ha sido una mentira, y yo soy la clave». «¿Qué estás diciendo?». La angustia llenaba a Ana, mientras los fragmentos de su mundo volvían a desmoronarse. Clara tomó aire, su voz temblando con intensidad. «Todo lo que creías saber sobre nuestra familia, sobre mí, no es más que una farsa. La verdad es que soy parte de un pacto ancestral. Tu madre nunca ha estado realmente muerta». Ana sintió que el aire se le escapaba. «¿Pero cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?». El pasado se transformaba a su alrededor, sus recuerdos haciéndose añicos ante sus ojos. «Un sacrificio que solo tú podrías hacer», dijo Clara, un brillo de desesperación en sus ojos. Todo se tornó oscuro en la mente de Ana. «¿Un sacrificio? ¿Qué sacrificio?». Sus palabras eran un eco en la sala. El horror de la verdad a su alrededor la hacía temblar. La revelación era tan impactante que dejó a todos paralizados. «Debes hacer una elección, Ana», prosiguió Clara. «¿Tu vida o el poder que ha mantenido a nuestra familia unida por siglos?». La tensión se rompió casi instantáneamente y Ana tuvo que decidir: sacar a su madre de la oscuridad, salvar su propia vida o dejar todo atrás. Y justo cuando Ana consideraba qué camino tomar, una explosión de fuego iluminó la sala y una sombra se abalanzó sobre ella. El hombre de mirada oscura empujó al grupo hacia el caos y en un giro inesperado, la sala entera se tambaleó. Ana sintió un golpe en el pecho mientras todo giraba. Cuando la sala se asentó, lo que vio la dejó helada. La figura de su madre, Clara, había desaparecido. Era Juan, pero más joven, su ropa desgastada, en un eco de una época que Ana no comprendía del todo. «¡Mamá!», gritó el niño, pero su voz no era la de Juan. Ana sintió que el mundo se le venía encima. Era como si el tiempo se hubiera deshecho en un instante. «¿Qué está pasando?», murmuró, un nudo de confusión en su garganta. Todos en la sala miraban a Juan, su comportamiento errático y asustado. «Ana, tú no entiendes. No debes confiar en nadie», gritó el joven, con voces que sonaban como ecos de advertencia. Ana sintió una punzada en su corazón. ¿Era Juan realmente su primo? ¿O era alguien más, atrapado en el horror de un ciclo sin fin? El ambiente se volvió denso, y un eco vestigial de risas resonó en la oscuridad, como si la verdad misma se burlara de ella. ¿Era todo una farsa o un destino marcado por la tragedia? La verdad se entrelazaba en su corazón, pero la pregunta que flotaba en el aire era devastadora. ¿Quiénes eran realmente los que amaba?
La revelación estalló como un trueno, dejando a Ana tambaleándose entre el horror y la esperanza. ¿Qué más estaba por descubrir? Ana se quedó congelada mientras la figura distorsionada de su primo Juan se cernía sobre ella, su rostro delatando un dolor que ella no podía comprender. La sala estaba en silencio. En ese instante, el caos se convirtió en un mundo de sombras y ecos. «¿Juan? ¿Eres tú?» La voz de Ana temblaba. El niño que había visto hace un momento había desaparecido, y ahora solo quedaba la mirada de su primo, llena de angustia. «Ana, no», Juan gritó, extendiendo la mano hacia ella. «No puedes dejar que esto continúe. Ellos no te quieren bien». Las palabras resonaban en el aire, cargadas de verdad y miedo. Ana sintió un nudo en el estómago. Todo había cambiado, y ella estaba al borde de un precipicio emocional. El hombre de mirada oscura se acercó. La risa en sus labios era una serpiente deslizando veneno. «Se acabó el juego, Ana. Has llegado al final del camino». Ana respiró hondo, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con tragársela. «¿Quién eres tú realmente?», demandó, cada palabra una espada en su pecho. «Soy el guardián de los secretos que no querías descubrir», dijo el hombre, acercándose casi como un espectro. «Tu madre nunca ha estado tan lejos como creías. Todo este tiempo ha estado observando, protegiéndote de lo que hay detrás de esta familia». «No quiero saber más», grita Ana, su voz retumbando en la oscuridad. El terror se convirtió en determinación. La verdad estaba ardiendo a su alrededor. La mujer que decía ser su hermana le había dejado claro que estaba atrapada en una red de traiciones familiares. Ahora era hora de romper esas cadenas. «Juan, ¿qué hay de ti? ¿Eres parte de esto?», preguntó, su mirada fija en él. Su primo bajó la cabeza, el dolor reflejado en su rostro, mientras la multitud observaba en silencio. El caos en su interior se convirtió en un grito mudo. La vulnerabilidad de Juan borró la rabia y dejó al descubierto su humanidad. «Lo siento, Ana. Siento haberte mantenido en la oscuridad. Pero hay cosas que no puedo». «¿No puedes o no quieres?», lo interrumpió ella, su voz fría como el acero. «¿Cuánto tiempo has estado llorando por lo que te han hecho? ¿Y qué has hecho por detenerlo?». Ana no podía más. La carga de secretos y lealtades se había vuelto demasiado pesada. Entonces, con un gesto fuerte, Clara, su madre, se levantó. Su figura se proyectó contra las llamas y la confusión. «Ana, escúchame». Su voz resonaba potente, como una campana de alarma. «Lo que hay detrás de esto no es solo tu pasado, es también tu futuro, tu elección». La atmósfera se agudizó. Entre las sombras brilló un haz de luz, y en ese instante Ana comprendió que no solo era ella la que estaba atrapada. «Hazlo», susurró su madre, un destello de esperanza en sus ojos. «Tú eres más poderosa de lo que crees». Se hizo un silencio, y Ana supo que el momento había llegado. Con una decisión firme, extendió su mano hacia Juan. «Vamos a hacerlo juntos. No más secretos, no más mentiras. Esto termina aquí». La multitud estalló en murmullos de sorpresa, pero nadie se atrevió a interrumpir la conexión que había surgido entre ellos. Mientras las sombras comenzaban a danzar a su alrededor, Ana cerró los ojos, sintiendo la energía vibrante. Todo en su interior se encendió. La revelación del sacrificio no era el final, sino un nuevo comienzo. «Estamos aquí, juntos, enfrentaremos la oscuridad», susurró, y a medida que esas palabras salían de sus labios, el fuego avanzó, rodeándolos en un abrazo. Una explosión de luz estalló en el aire, rebosando. La sala tembló, el aire se llenó de gritos y llantos, y en el centro de todo, Ana y Juan se aferraron juntos, desafiando la tormenta de su pasado. Cuando todo pareció desvanecerse, lo único que quedó fue un silencio abrumador. Ana respiró profundamente. Nunca podría olvidar lo que habían pasado. Pero al mirar a Juan, supo que por fin estaban libres de las sombras. Empezaron a caminar hacia la luz, dejando atrás las llamas del pasado. Pero sabiendo que el camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos. En ese instante de claridad, Ana sintió un pulso renovado. Quizás ahora podría encontrar a su madre, podría buscar la verdad. Y a medida que avanzaban juntos hacia lo desconocido, una voz resonó dentro de ella. Lo mejor estaba aún por venir. Antes de despedirnos, escucha. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas.
Aplasta ese botón de like como si dependiera de ello, porque tu apoyo alimenta el algoritmo. Inunda la sección.